Euron, ha sido noticia el mes pasado que un joven español de 20 años ha sido la primera persona en incumplir las medidas fitosanitarias del gobierno australiano, ¿eh? Que incluía objetos de riesgo sin declarar, entrando en vigor el pasado 1 de enero, lo cual resulta curioso que todo el mundo, todos los viajeros que han ingresado en el país de los canguros, Australia, el país continente, el país de Paul J. Hogan, no, ya Paul Hogan, el de Cocodrilo Dandy. A veces me equivoco con el director de cine. No, tenemos una circunstancia en la que nadie había incumplido la normativa. Una normativa que incluye retirar la visa de viaje, cogerle y volverte a tu puñetero país, y una multa de $3.300 australianos, que son unos 2.100 y pico euros. Vaya broma, ¿eh? Por una caña de lomo, creo que es lomo embuchado, una media sarta de choricito, no sabemos si es de cantimpalo, y dos sobrecitos de jamón serranito, rico, rico, y una cuña de queso. Ciertamente, esto tiene varias lecturas. Una primera, bastante sencilla, es la de una persona que, por ejemplo, puede ir a París, donde las cosas son carísimas, pero carísimas, carísimas, pero hay un montón de cosas que ver en Montmartre, en el barrio latino, en la Torre Eiffel, en el Museo de los Inválidos, por supuesto, el Louvre, ver toda la zona aledaña a Notre Dame, el paseo del Sena, un montón de lugares históricos. Tiene cultura, tiene historia, tiene alma, tiene personalidad, pero las comidas son caras. Por lo tanto, hay esa idea de, bueno, pues coger cosas envasadas, cosas sencillas, baratas, que en la habitación, ya sea del apartamento o del hotel, pues te lo comas tranquilamente sin tener que hacer un gasto exorbitante, ya sea en restaurantes de París o en los locales de restauración vía supermercado de París. Como digo, son caros. Por lo tanto, hay esta conciencia de, bueno, lo metes en la maleta y vas para allá. Pero, y aquí viene el pero, que es importante, esto que puede ser válido dentro del marco de la Unión Europea, cuando vas fuera, a otros países, aunque sea uno occidental, tipo Australia, tienes una realidad distinta y una normativa distinta, que es de aplicación allí para el ingreso en el país. Y tienen derecho, lo mismo seas Novak Djokovic, porque esto aquí dirán, no, es que para los altos les imponen otras normas. No, no, no. Este año pasado, Rafa Nadal ganó en 2022 el Open de Australia, el Abierto de Australia. Y lo ganó en teoría, según algunos, no compitiendo contra el verdadero ganador, el serbio Novak Djokovic. Y no pudo entrar porque la normativa respecto a la asunción de vacunas y la realidad respecto a el coronavirus y sus consecuencias, como ciudadano no podía entrar. Sí, tuvo algún abogado que amplió el proceso de recusación y de reclamación más allá de lo que un ciudadano habitual lo haría, pero en última instancia no salió del aeropuerto, le metieron en un avión y le volvieron a largar fuera de Australia. Es decir, técnicamente no entró en Australia, sino en la zona internacional de desembarco del aeropuerto. Por lo tanto, ciertamente de estas cosas, afortunadamente, en la mayor parte de los casos, sucede que la ley, dura lex, la dura ley, se cumple para todos los ciudadanos con independencia de quién sea. Pero, como digo, Australia es un caso particular como hay muchos otros. Australia es un lugar, continente, isla, en donde los riesgos para el ecosistema es un elemento que lo diferencia. Y hay
personas que pueden poner el umbral de seguridad en un punto y otros que lo ponen en otro. Y aquí tenemos una situación en donde el umbral de seguridad respecto a productos de cerdo crudo, pues lo ponen en un umbral de seguridad que quizá a un ibérico le pueda resultar intolerable por la asunción de la cercanía y el uso continuado de este producto en la dieta ibérica. Pero, digamos que hemos de recordar un elemento que es importante, como diría mi amigo Alberto Pleguezuelos, en Oriente Medio, por ejemplo, respecto a las religiones abrahámicas, monoteístas, ya sea el 1.0, como es la Torá judaica, el 2.0, como es la Biblia cristiana, y el 3.0, que es la eh, coránica islámica. En la zona del Oriente Medio era un alimento, el cerdo, que consume muchos recursos para su crianza. Y al ser esto una realidad constante y una realidad evidente, pues en una zona desértica, donde hay poca agua, hay poco alimento, es prioritario certeramente, poner el tiro en el animal que pueda ser maximizado, pero con el mínimo tipo de recursos, y por eso el cordero tiene mayor predicamento en Oriente Medio que el cerdo. Puede ser que en la zona de mayor recursos, como por ejemplo es Extremadura, ¿no? Sí, aunque pueda parecer lo contrario, no es tan árido como si fuera Almería. Mm, Incluso Almería también es diverso, aunque lo pueda parecer lo contrario, pues tenemos esa situación de que en Occidente el cerdo pues ha podido proliferar y nos hemos acostumbrado, pero también es un poco como la paloma de tierra, con enfermedades que tiene dentro. Recordemos, por ejemplo, la tenia ligada a la triquinosis del cerdo, lo cual ciertamente son enfermedades que, bueno, un poco como nos sucedió a nivel global con el COVID-19, la ausencia de una vacuna o un tratamiento específico para esta nueva variante de un coronavirus, porque coronavirus hemos tenido prácticamente en todo el siglo XX, bastante, evidentemente, aunque lo hubiéramos descubierto también antes, pues evidentemente los riesgos para una distribución y es que ciertamente son percibidos de manera distinta en Australia que en Europa. Ahí tenemos el chiste respecto al capítulo de Los Simpsons donde visitan Australia, en donde eh, creo recordar que era una rana que se introduce en un ecosistema distinto como especie invasora y los Simpsons se llevan un koala, lo cual ciertamente puede ser tan arriesgado introducir en un koala salvaje en el ámbito de Estados Unidos, de América, lo mismo que introducir una rana en un ecosistema que no es el suyo porque puede desequilibrar completamente y ciertamente uno puede pensar, pero si es solamente comida, es para comer y todo esto, pero ahí está el riesgo sanitario y digamos que eh, como podríamos ver en los intocables de Lyonés, una realidad donde la ley es puesta, se ajusta o no, sea percibida como justa o no, sobre todo cuando esta percepción viene de fuera, no significa que la ley no deba de ser cumplida, por lo tanto, justa o no, que es un debate aparte, la ley es la ley y ellos han introducido estas circunstancias, con lo cual ciertamente uno, cuando viaja al extranjero, sobre todo fuera del marco de la Unión Europea, debe de conocer la ley de aplicación porque tú eres el que va allí. No son ellos los que vienen aquí. Sí, también hay los que pasan y ellos tienen que hacer esto a la inversa. Pero eres tú el que vas allí. Tú eres el que tienes que saber qué leyes de aplicación hay respecto al ingreso de productos al país. Debes conocer la normativa de lo que puedes o no introducir. Debes conocer si tienes que meterte alguna vacuna en el cuerpo para entrar, porque esto también es importante. Y para esto, evidentemente, puedes consultar con los consulados que ahora tenemos medios suficientes para contactar con los consulados en este caso, de España en Australia, o la embajada de España en Australia, o el Ministerio de Exteriores del Palacio de Santa Cruz a través de la página web y saber que
restricciones o no hay respecto a los viajes. En este caso, en el apartado la guía respecto a Australia, que viene ahí establecido, cuál es el elemento. mm, el- es lo que se suele decir. El desconocimiento de la ley no es causa de su incumplimiento. Por lo tanto, ciertamente, en estos días, en donde es muy posible conocer la realidad, hay que ir al conocimiento específico y no ser el primo, como le pasó a este jovencito, en donde seguramente él o su familia, probablemente su madre, con toda buena intención, ya que vas a Australia, seguro sus precios son carísimos. Venga, vamos a meterte un poquito de jamoncito, un poquito de choricito, un poquito de lomo, un quechito, seguro que puedes cogerte un pan allí, porque seguro que hacen pan, y ya tienes para X días para comer. Pues cagada monumental. Esto es lo que pasa. Y, por otro lado, no dejo de lado si es por turismo o por una entrevista de trabajo y si tiene éxito se queda allí y si no, pues se tiene que volver. Porque también hay cosas bonitas, más allá de el puente de Bahía y la ópera de Sydney, pues hay cosas bonitas por Australia, claro que sí. Pues pone en valor la ausencia de barreras interiores en la Unión Europea. Pone en valor el acuerdo de Schengen. Pone en valor la ausencia de aduanas internas dentro de la Unión Europea. Pone en valor el marco común de seguridad tanto en el ámbito comercial como fitosanitario dentro de la Unión Europea. Pone en valor que podamos ir desde Tarifa hasta Helsinki sin notar que estamos cambiando de país. Pone en valor que dentro del marco de la Unión Europea sea posible la movilidad y las cuatro libertades como un elemento que las nuevas generaciones han olvidado que antes de 1993, cuando uno llegaba a la frontera, tenía, no solamente tal vez como ahora, que tal vez haya ese último recurso de vamos a poner una autopista que termina la frontera y vamos a poner una cabinita en donde vamos a cobrarte porque más allá, ya este gobierno no te puede cobrar una tarifa por el uso de la carretera. Esto puede pasar y pasa a veces. Pero esa cabina no tiene nada que ver ni con aduanas, ni con productos fitosanitarios, ni con eh, una limitación al tránsito. No, es un tema simplemente pecuniario. Pecuniario, como también hay otras cabinitas dentro de las autopistas, dentro de los propios países. Por lo tanto, las cosas cambiaron, y cambiaron mucho hace 30 años. 30 años, ¿eh? Que se han cumplido de la eliminación física de esas barreras entre los países en el marco de la Unión Europea. Muchos de los que verán este vídeo recordarán ese momento antes donde había que cumplimentar no solamente el hecho de cambiar de país con toda la dificultad que tenía, sino también cambiar de moneda. Pensar si uno tenía que hacer un gasto en X, eh, cuándo era el menor tiempo de cambio, del tipo de cambio para no perder dinero y luego a la vuelta, si te sobraba dinero para volverlo a cambiar a tu moneda original. Hay muchas cosas que se han simplificado y que han ayudado a tener una percepción de como si el marco interno de la Unión Europea fuera exportable y todo el resto del mundo se comportara como dentro de la Unión Europea. Esto es un error craso, grandísimo. Porque lo que hemos construido dentro del marco de la Unión Europea es algo que es único en el mundo. Otros lo han intentado en América hispana, en los españoles, tutamar, como diría aquel, y lo han fracasado. Porque cuando han intentado de manera económica, por ejemplo, el Mercosur, fracasaron miserablemente porque tienen mayor número de aranceles dentro de ellos, entre Brasil y Argentina, que entre ellos y un tercer país. Y no pueden
arreglarlo. Cuando se ha intentado de manera política con un alineamiento político en dirección a Caracas, como pasó con la Revolución Bolivariana y Hugo Rafael Chávez Frías, cuando los gobiernos cambiaban en el ámbito de Sudamérica, esos gobiernos sacaban al país de la institución inmediatamente. Así está el fracaso completo de UNASUR y el fracaso parcial de la CELAC. Y por supuesto, por no hablar de los asuntos vidriosos del ALBA TCP o Petrocaribe. Sobre todo cuando el petróleo que regaba esos movimientos bolivarianos pues ha desaparecido y se ha evaporado, que ya no existe. Cuando Venezuela bombeaba 3,5 millones de barriles, pues podía subvencionar un montón de cosas, pero cuando ha bajado a medio millón, ay muchacho, la cosa se queda malita, ¿eh? Es difícil, ¿no? Y hay falta de dinero, porque era fundamentalmente dinero subvencionado y política, alineamiento político. En África está el tema de la Unión Africana, que mal que bien, pues, pero tardará décadas. Está la ASEAN, claro, pero dividido dentro entre los prochinos y los antichinos. Y otras realidades que como ves, hace que cuando uno piensa en otros países, pues bueno, tienen sus realidades. Uno puede meter todo el Mediterráneo dentro de Australia sin pisar los bordes exteriores de la isla. Es una isla grande y por lo tanto ciertamente ellos pueden prever mucho mejor que cualquier otro cuáles son los riesgos y cuál es la ley que debe implementarse allí. La gente que vaya allí debe de conocerla y debe de respetar cómo regulan su propio país, lo mismo que si un australiano debe venir a Europa, debe de conocer la realidad europea y debe conocer lo que puede o no puede meter en su maleta. Por lo tanto, ciertamente hay que ser más generosos en la información, en el conocimiento, en la empatía y decir una vez más, lex dura lex. La ley es dura, pero ha de cumplirse y como se suele decir, el desconocimiento no es razón para el incumplimiento. Por lo tanto, ciertamente es una pena que este muchacho sea el primero, pero seguramente escarmentará para el resto de su vida, esperemos, porque si no sería un reincidente. Y a través de este buen señor de 20 años, la gente pueda captar el trasfondo de la historia, el trasfondo que merece ser aprendido acerca de lo que hemos comentado hasta aquí. Bueno, y sin más, es que ricasco, a Berobat, Betty Gelpian.